Bueno, con nosotros Ricardo Ragendorfer. Ricardo, ¿cuál es tu opinión en torno al debate sobre la baja de la imputabilidad de los menores? Mira, por empezar, cada vez que suena mediáticamente un delito cometido por pibes menores de 18 años, de manera espasmódica vuelve a surgir este debate. En ese sentido, tanto el hecho de la edad de imputabilidad como el tema en sí de los menores en conflicto, es bastante extraño la lectura que hacen tanto los medios como la mayoría de los integrantes de la clase política, puesto que, por un lado, como es sabido, según cifras oficiales, los hechos perpetrados por menores, o sea, los homicidios en ocasión de robo perpetrados por menores, constituyen una cantidad más que ínfima con respecto al total de homicidios que se cometen en la República Argentina, por un lado. Segundo, la totalidad de esos homicidios cometidos por menores se dan en el marco de la ocasión de robo, y más precisamente en el marco de la ocasión de robo de vehículos y en menor medida de viviendas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los menores roban vehículos para pasear con su novia? No, los menores roban vehículos porque forman parte de la cadena de montaje, son la pieza de la cadena de montaje más vulnerable de la enorme industria del robo de coches y de su posterior tráfico, ya sea en autopartes o en su versión entera. Sucede que en 2001, digamos, de algún modo el AMPA también entró en crisis, y quienes hasta ese momento se dedicaban al afano de coches, que eran delincuentes calificados que sabían levantar un coche estacionado con dos cables haciendo un puente, les empezaron a pagar tan poco por cada unidad robada que empezaron a migrar hacia otras actividades delictivas, quedando esta fase del negocio en manos de delincuentes menores, de ningún modo calificados, que lejos de saber levantar un coche estacionado, los levantan en movimiento con el chofer adentro, lo cual desde luego es una fuente inagotable de tragedias. Pero, digamos, dado que este negocio está compuesto por comerciantes, por autoridades policiales y por autoridades políticas, resulta extraño justamente que la única parte visible de este entramado sean los pibes que afanan el coche, y si para ello se pide la baja de edad de imputabilidad, yo pienso francamente que también se tendría que pedir bajar la edad de imputabilidad a comisarios, a políticos y a comerciantes. Bueno, seguimos en torno a la Fuerza de Seguridad, entonces. Sí. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre el desempeño y el rol de la Fuerza de Seguridad desde el 2003 para acá? Y como, digamos, no es diferente al que tuvo antes, gerenciar el delito, y eso se debe a que de algún modo, desde 1984 a la fecha, una de las grandes deudas pendientes de la clase política y de todos los gobiernos que hubo desde entonces hasta ahora fue justamente la democratización de las fuerzas de seguridad. Bien. En una entrevista reciente, el ex fiscal Hugo Cañón alertaba sobre la posibilidad de que la bonaerense específicamente pudiera ser desestabilizadora de alguna manera de la democracia, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Qué opinión le merece? Es totalmente posible, digamos, por varias razones, algunas razones teóricas y otras de tipo fáctica. Las fuerzas policiales
las fuerzas policiales de algún modo, o sea, no solamente hablemos de la bonaerense, hablemos de todas las agencias policiales que existen en el país, porque todas tienen un denominador común, cifran su sistema de sobrevivencia a partir de la recaudación ilegal. Lo que pasa es que la bonaerense es la más bestial, la más ostentosa, la más numerosa y la que actúa sobre el territorio más complejo de la República Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay episodios de desestabilización que son puntuales y pueden llegar a haber episodios de desestabilización que responden más a algún objetivo estratégico. Es decir, en cuanto a lo primero, cada vez que desde el poder político se produce un cortocircuito con la corporación policial, esta, de algún modo, al tener el unívoco poder de graduar la llamada sensación térmica de inseguridad, entra a liberar zonas y a producir hechos que no son otra cosa que mensajes. Ese ya de por sí es un hecho de desestabilización y es un hecho de desestabilización puntual. Por otra parte, llama la atención el desempeño no tanto de la bonaerense, sino en este caso de la federal, en el caso de Ferreira, de Mariano Ferreira, del Parque Indoamericano, hecho que hizo que este gobierno creara un Ministerio de Seguridad y comenzara a diseñar una estrategia para conjurar este tipo de situaciones. En un plano más general y en un plano más regional, de algún modo, las fuerzas policiales fueron de algún modo reemplazaron a las Fuerzas Armadas como factor de desestabilización, repito, en un escenario regional, en un escenario latinoamericano, y si no, preguntémosle al presidente del Ecuador qué opina al respecto, ¿no? Por otra parte, digamos, la estrategia es simple, a través de alguna demanda concreta, que generalmente puede llegar a ser de tipo salarial o de tipo, entre comillas, gremial, en determinadas democracias las fuerzas de seguridad pueden llegar a sacudir la institucionalidad de las mismas. Bien, en su evaluación, ¿cuán corruptas son estas fuerzas policiales? ¿Cómo? Las dos, en su evaluación, digamos, ¿qué tan corruptas son? ¿Cuán corruptas Mira, digamos, te vuelvo a decir, todas hicieron de la recaudación ilegal de las cajas de los delitos su sistema de sobrevivencia. En ese sentido, la diferencia que existe entre determinadas fuerzas de seguridad con otras es su territorialidad. O sea, digamos, por corruptas nos estamos refiriendo a las fuerzas de seguridad provinciales y a las fuerzas de seguridad federales, ¿no? En ese sentido, lógicamente, un barrio con tierra de calle en Quilmes es diferente a Corrientes y Callao, ¿no? Entonces, las diferencias, por un lado, son territoriales y por otra parte son políticas. O sea, la única diferencia que existe entre determinadas fuerzas de seguridad y otras fuerzas de seguridad es que algunas actúan, por ejemplo, la de la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Rosario y la de Mendoza, en grandes territorios urbanos, de algún modo arrasados por la desindustrialización, y otras actúan en un escenario eminentemente feudal, Santiago del Estero, Catamarca, etc. O sea, digamos, es la diferencia que podría existir entre un sujeto como Pedro Anastasio Klotzik y Musa Azar, nada más. Bueno, lo último, ¿qué lectura hace sobre la venida de la Gendarmería? ¿Qué opinión le merece esto? Mirá, es raro porque cuando yo vi la Gendarmería llegar por televisión llegar
al parque indoamericano, parecían los ejércitos aliados liberando París, ¿no? Esa iconografía tenía. En cuanto a lo que realmente sucede, la intervención de Gendarmería, que digamos, qué sé yo, digamos, pone de manifiesto la desconfianza del poder político y de la sociedad hacia la fuerza de seguridad que tiene realmente jurisdicción en ese territorio. De algún modo, a partir del hecho de que la Gendarmería no es una fuerza de la zona, aún no está corrompida por el territorio. Pero, digamos, no sé lo que va a pasar si se queda más de 3 semanas. O sea, usted lo lee de alguna manera como una policía de policía. Una policía que reemplaza a policía, Pero ¿no? O sea, digamos, lamentablemente no hay policía de policías. Eso es lo que hay que construir. Y la policía de policía debe ser civil. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, ha sido muy amable.